La Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, nos sirve bastante, pero sí tiene un poquito el lenguaje medio español. Nosotros somos más de castellano. Hay también ya una Biblia de Jerusalén latinoamericana, pero ahorita de las últimas Biblias que realmente me han ayudado mucho en sus comentarios y demás es esta, la Biblia del Pueblo de Dios, del Padre Shekel, latinoamericana. Bueno, de ahí vamos a tomar, si alguien quisiera y nos pudiera apoyar leyendo el texto, buscando el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, ahí como está donde dice lectura inicial, eh, capítulo 1 se lee así, capítulo 1, versículo 26 al capítulo 2, versículo 4a. Entonces, libro del Génesis, del capítulo 1, versículo 26 al capítulo 2, versículo 4a. Si nos hace favor alguien de leer ese texto desde su Biblia, pues adelante. Yo lo leo. Sí, adelante. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por los suelos. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. ¿Hasta qué versículo es, perdón? Hasta el capítulo 2, Ok. verso 4. Sean fecundos y multiplíquense. Sí, le puedo levantar sus gracias. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios dijo, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Palabra de Dios. No, seguimos al capítulo 2. Continuamos ahí en el capítulo 2, verso 1 hasta el 4a. Así estuvieron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra, el Adán y el jardín del Edén. ¿Continúo? No, ahí ahora sí, palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, pues ahí nos dice el resumen, el ser humano, imagen y semejanza de Dios, culmen de la creación. El ser humano fue creado en el sexto día, el fin de todo lo creado, y el día séptimo Dios descanso. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Pues descubrir cómo Dios tiene un plan con toda la creación y sobre todo con la humanidad entera. Y segundo, este plan va concretándose en la elección de los patriarcas, que son los antepasados del pueblo escogido para ser mediador de bendición a favor de toda la humanidad. Esos son los objetivos. Hay un plan y ese plan lo va a realizar empezando por los patriarcas. Creación y orígenes, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, está llamado a realizarse en 4 planos: con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con las cosas. Con Dios, pues entrar en diálogo y comunión con Él. Con el prójimo, vivir en unidad y fraternidad. Consigo mismo, reconocerse libre y responsable. Y con las cosas,
saberse dueño, responsable, sin hacerse esclavo de ellas. Esa es la creación de sus orígenes. El proyecto de Dios, Dios tiene un proyecto, tiene un plan amoroso. Miren, Dios nuestro Señor es eterno. Dios nuestro Señor no tiene principio ni fin. Para Él todo es presente. Para Dios ahorita es la creación, para Dios ahorita es la redención, para Dios ahorita es el fin del mundo, porque Dios es presente. ¿Quién sí tiene historia? ¿Quién sí está encuadrado en estas categorías de tiempo y espacio? El hombre. Entonces, nosotros que tenemos historia, en nuestra historia Dios interviene y la intervención es que hace Dios es dentro de un proyecto de amor, ¿verdad? Y esas intervenciones hacen entonces de la historia del hombre una historia de salvación. Hay historia de salvación para la humanidad, pero también hay historia de salvación para cada persona. ¿Cuándo comenzará nuestra historia de salvación? Nos dicen los que saben de esto, desde el día en que fuimos creados, porque Dios nos creó para la vida, para la salvación. Entonces Dios tiene un proyecto ahí en el número 1. En primer lugar, la relación con Dios. Dios creó al ser humano, nos dice Génesis 1:7, a su imagen y semejanza. Dios los creó hombre y mujer. De ahí, ¿verdad? El tema tan polémico de la relación de género y demás, que si soy hombre, que si soy mujer, o que, bueno, pues Dios así nos creó. Y Dios nos ama, Dios nos da una identidad propia, pues que viene de imagen suya. Por ahí dirá algún santo, por ejemplo, San Agustín, ¿en qué consiste la imagen y semejanza de Dios? Pues en que somos seres inteligentes, en que somos personas, Dios es un Dios personal, en que somos libres, en que tenemos sobre todo la capacidad de amar, porque Dios es amor. Entonces, en primer lugar, la relación con Dios, pues es una relación, pues de imagen y semejanza. Ahí en el Antiguo Testamento, vendrá el Nuevo Testamento y entonces los discípulos le dirán a Jesús en San Mateo y en San Lucas, en los dos evangelios, enséñanos a orar. Y dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro. Y entonces la relación de criatura a creador pasa de padre a hijo, hacer una relación de hijo a padre que se llama relación filial. Y ahí cambia la cosa. Se hace mucho más grande. Y dice San Pablo, si somos hijos, somos herederos. Bueno, esa es nuestra relación con Dios. Y luego la relación con los semejantes. Dice allí, el ser humano ha sido creado en pareja para vivir en la unidad y comunión. Esa tiene que ser nuestra relación, la unidad y la comunión. Por llamada divina, eso significa la palabra vocación, hemos sido también llamados a ser cuidadores de nuestros hermanos, donde pues somos corresponsables de los demás. Por eso nuestra fe católica no puede hacerse indiferente ante los demás. Cuidamos a los demás no para estarlos fiscalizando, no para estarlos checando, sino más bien para ver su proceso de fe, para acompañar en la fe, para acompañarlos en su salvación. Por eso la pregunta de Dios cuando le dice a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta tan triste y dolorosa, ¿acaso yo soy cuidador de mi hermano? Y pues sí, sí, aunque no creamos, somos corresponsables y podemos avanzar un poquito. Entonces ya vimos la relación con Dios, la relación con los semejantes, es lo que decía, a mí qué me importa dónde estará mi hermano, ¿acaso soy guardián? Dice ahí en Génesis 4:9, pues la guerra
no se detiene ante nada ni ante nadie, ¿verdad? A mí qué me importan los niños, qué me importan los ancianos, qué me importan las mamás, qué me importa el hijo que traigo en el seno. No, aquí nos dice el Papa Francisco, sobre la entrada a este comentario se alza el lema desvergonzado de la guerra. ¿A mí qué me importa? Todas estas personas cuyos restos reposan aquí tenían su proyecto, sus sueños, pero sus vidas, dice, quedaron truncadas. La humanidad dijo, ¿a mí qué me importa? Bueno, la relación con los demás, la relación con Dios y la relación con uno mismo. ¿Cuánta falta hace hoy estar con uno mismo? Nos hemos estado dando cuenta que los aparatos, las pantallas, la música, el ruido, no nos hace estar con nosotros mismos. Y el Señor no obliga ni coacciona la libertad, sino que invita. En cada uno de nosotros existe la posibilidad de dar libremente una respuesta, ya sea positiva o negativa. Y la responsabilidad también es de cada uno de nosotros, porque podemos salir como Adán y Eva, ¿verdad? Le pregunta el Señor a Adán, y bueno, ¿por qué me desobedeciste? No, pues la mujer que me diste, como ven, la mujer, ¿por qué? No, pues la víbora me engañó. A la víbora, no, pues el cascabel no, pues cuando vamos a acabar. Entonces nos invita a la responsabilidad y atribuye, ¿verdad?, a que cada quien haga lo que le corresponde en esa de relación consigo mismo y estar con uno mismo. Hoy en día pareciera ser algo difícil, ¿no? Nos subimos al carro, luego agarramos el teléfono, prendemos el radio, o sea, vemos qué hacemos, pero eso de estar con nosotros no nos parece nada bueno. O llegamos a un lugar y en lugar de esperar, ¿no? Hacemos mil cosas. Y no, pues una relación con nosotros mismos. Y también nos invita a una relación con las cosas. Lo acaba de decir en pocas palabras. Las cosas, dice la liturgia, son herramientas y buscan quien las maneje. El ser humano, perdón, no tiene lo necesario para vivir dignamente, ¿verdad? Hoy en día existe un pecado social. Y si por el contrario se convierte en esclavo del tener, hay que tener algo contrario como es el plan divino. Hoy en día es la ideología del consumismo, del tener, del tener, del tener. Pues sí, somos dueños. No, perdón, no somos dueños, somos administradores. Y ojalá seamos dueños de nosotros mismos, ¿verdad? Para poderle decir no a esa expansión del dominio que se ha hecho de las cosas sobre el ser humano. Muy bien, podemos avanzar. Y pues los bienes, nos dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres. Todos de ahí lo que hablan los papas y la doctrina social de la Iglesia. La deuda social que tenemos todos, ¿verdad? Es un resumen de aquí en esos textos. Nos encanta porque los autores de este libro, además de ir poniendo el texto bíblico, nos dan textos del magisterio. Es un texto del magisterio, el Vaticano II, su constitución, Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. Entonces recuerden que en la divina revelación existen tres fuentes. Una de las fuentes es la Sagrada Escritura, la Biblia. Otra de las fuentes es la tradición de la vida de la Iglesia. Y otra de las fuentes, como en este caso, es el magisterio. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Eso hay que tenerlo muy presente, porque Dios habla, y lo dirá Hebreos 1:1. Dios ha hablado de muchas maneras y formas. Y así habla Dios. Y una manera, pues, es la palabra de Dios escrita como es la Biblia. Pero también Dios habla en los acontecimientos, en los signos de los tiempos, como se le llama. Y aquí es entonces que también Dios habla en la tradición. La Biblia es la palabra de Dios escrita. La tradición es la vida
el desarrollo de esa palabra escrita en la vida de la iglesia. Ya son 2000 años de tradición. Y el magisterio es la enseñanza de esa palabra por quien tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Pues el Papa y los obispos. Es el Concilio Vaticano II. La respuesta del hombre al proyecto divino. Tenemos el Salmo 1, ¿verdad? Te pongo el bien y el mal, te doy mi proyecto, te doy mi plan, y cada quien sabrá cómo responde. ¿Qué queremos hacer? Pues responder de una manera positiva a ese plan. Existe la libertad, ¿verdad? Pero, pues ojalá ampliemos bien esa libertad. El hombre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que bueno, y así lo decimos en el Padre Nuestro, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero también el hombre puede desobedecer y se aparta de ese plan de Dios cuando desobedece su mandato. Génesis 3, 1, 7, el pecado en sus primeros padres. Capítulo 6, versos 5 al 8, capítulo 11, 1 al 14. Entonces hay esa posibilidad. Te adhieres a ese plan, dejas entrar a Dios en tu vida, o le puedes decir, ¿sabes qué? No, eso no es para mí. Bueno, pues cada quien. Y puede haber un castigo y una salvación. Si te adhieres al plan, pues habrá una salvación. Si te rehusas al plan, pues habrá un castigo. Oiga, padre, que no, ese Dios no existe, castigador, ese Dios malo que siempre se nos ha hecho creer no existe. Existe el Dios buena onda, bonachón, abuelito, querendón. Puede ser que sí, misericordioso, y es ese Dios como que nos gusta mucho, ¿no? Hay por ahí un libro que dice el Dios que no existe, ¿no? Bueno, pues sí, es querendón, es bonachón, es misericordioso, pero también es justo. Y si quieres, pues adelante, y si no quieres, pues nadie va a estar obligado. Por eso hay castigo y por eso hay salvación. Al final, Mateo 25, ¿verdad? El discurso escatológico. Al final de los tiempos se sentará el Señor y entonces apartará los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y les dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Y les dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, porque estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve desnudo y me vistieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces habrá un castigo y una salvación para quien acepte o rechace esas diversas intervenciones de Dios en la vida para salvarnos. Adelante. Sí, adelante. Luis, ¿cuál es tu pregunta? Hola, ¿me escucha? Sí, Padre, yo soy padre de familia de 2 niños pequeños. Estoy sí. acá en Guadalajara. Este, entiendo muy bien lo de la responsabilidad social, pero ¿cómo puedo tener una sabiduría de saber hasta dónde debo de preocuparme o hasta dónde debo tomar acción en tantas problemáticas que hay? Porque obviamente está mal, lo sé, salir afuera y descuidar a mi familia, por ejemplo. Entonces, cuido primero a mi familia con lo que me sobre o con lo que pueda compartir, además de lo que me obligue con mi familia, pues puedo, contribuir a otras problemáticas, a otras personas, pero yo he cometido el error de preocuparme más por los demás que por mi familia o por mí mismo. Entonces, esa sabiduría o sea, yo quisiera pedirle a Dios más sabiduría para saber diferenciar y priorizar. Claro, exactamente de eso nos habla los señores obispos de México, el señor obispo o arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, que es el presidente de la Comisión Episcopal mexicana. Acaba de mandar un mensaje ayer. A todos los católicos se le está haciendo un encuentro, ya por el segundo encuentro de la iglesia en México. Y él nos dice, lo estoy buscando a ver si lo encuentro, aquí está.
Y exactamente quiere responder esto, mira. A ver si se escucha. Participarán de modo presencial y muchos de ustedes pueden seguirnos por las redes sociales. Están invitados especialmente a orar, porque las situaciones de México y del mundo requieren de intensa oración de todos los fieles. Que la oración, la reflexión, el diálogo y la búsqueda conjunta serán el camino mejor para México. Que Dios les bendiga. ¿De qué habla? Precisamente de nuestro proyecto global de pastoral, tendremos este encuentro en el que están invitados fieles laicos, hombres y mujeres, consagrados y consagradas, diáconos, presbíteros y obispos. Nos reunimos para orar, reflexionar y discernir. Nuestro país requiere de pastores, de fieles laicos inteligentes que sepan comprender lo que está pasando y que con mucha inteligencia y prudencia podamos aportar lo necesario para nuestro país. Los obispos de México hemos puesto como ejes principales de nuestro servicio estos temas: los migrantes, los jóvenes, la cultura vocacional, la sinodalidad, la paz, la familia y la vida. Todo esto nos preocupa, pero también queremos aportar al bien de nuestro país. Sabemos que el tejido social y eclesial está un poco roto. Necesitamos reconstruirlo con nuestro interés, con nuestra oración, poniendo a Dios por delante, a la Santísima Virgen María de Guadalupe acompañándonos y desde luego nuestra buena voluntad de responder al proyecto de Dios. Del 26 al 29 de agosto. Ahí está, habla del proyecto de Dios, de lo que acabamos de hablar. ¿Cómo podemos responder? En oración, con el ánimo de hacerlo, con inteligencia y con prudencia. No nos van a poner a escoger, como tú dices, ¿no? O atiendo a mi familia o atiendo afuera. Pues yo creo que ya no nos da tiempo primero uno y después el otro. Tendría que ser simultáneo, ¿verdad? Lo que podamos hacer. Aquí dice con la buena disposición, con la oración, con la inteligencia, con la prudencia, ¿verdad? Uno sabrá hasta dónde, pidiéndole a Dios la gracia. No descobijar a unos para cobijar a otros, que dé la cobija hasta donde dé para todos. Yo considero que es eso, y señores obispos, al frente de ellos, Monseñor Rogelio Cabrera, que es el presidente de la Comisión Episcopal Mexicana, pues nos está invitando a eso, al proyecto de Dios. Lo acaba de decir él. ¿Cuál es el proyecto original de Dios? ¿Dónde está tu hermano? Bueno, pues pidámosle al Señor la gracia, esa sabiduría, ese espíritu, esa inteligencia, esa prudencia. Y en oración, ahorita estamos en el año de la oración, ¿verdad? Y recemos el Santo Rosario, encomendémonos a María de Guadalupe, tantas cosas que a la par, recuerden a San Benito: ora et labora, reza y trabaja para la construcción, como dice el señor arzobispo. Yo me quedé sorprendido cuando escuché, es que el tejido social y el tejido eclesial están fracturados. O sea, ¿cómo? Sí, es el lema de los políticos hoy en día. Vamos a reconstruir el tejido social. Pues yo creo que el lema de los obispos tiene que ser: vamos a reconstruir el tejido eclesial, ¿no? ¿Y cómo? Pues desde ahí, ¿no? Con la oración, con la inteligencia. Dice el mismo Jesús: sean prudentes como las serpientes y mansos como las palomas. Creo que hoy en día, como dice el señor arzobispo, exige de nosotros, hombres y mujeres de oración, de apertura de mente, de corazón, para poder descubrir. Por eso les decía yo, la Biblia es la palabra de Dios escrita, pero Dios habla de muchas maneras para poder descubrir los signos de los tiempos. La concepción de la historia en la iglesia y en la Biblia, perdón, es una concepción espiral y ascendente. No es una concepción lineal, ¿eh?
A veces la historia pensamos que es una línea. No, la concepción de la historia en la iglesia y en la Biblia es una concepción espiral y ascendente, o sea que se va haciendo cada vez más grande, los retos van siendo cada vez más fuertes, pero se van repitiendo los acontecimientos, si ustedes se dan cuenta. Tal vez ahora ustedes, como lo dice muy bien Monseñor, ahora ustedes como pastores, tú me hablas que eres padre de familia, tú eres pastor de esa iglesia doméstica. Dice, ahora ustedes como pastores pidan al Señor esa caridad pastoral. Recuerden los textos del domingo que hemos pasado hace 8 días. Los vio como ovejas sin pastor y se compadeció de ellos. O sea, sintió desde dentro, amó desde las entrañas y se puso a enseñarles. Él estaba cansado. Él les dijo a sus discípulos, vamos a descansar por ahí. Y al verlos, se compadece y les da de comer. O sea, qué padre que digamos, no, pues qué bueno, Dios que te bendiga, como lo dice la carta del apóstol Santiago, ¿no? Un maestro mío en la universidad le puso al estudio de la carta de Santiago, obras son amores, no buenas razones. Pues qué padre, ¿no? O sea, vete, que Dios te bendiga, y decía, bueno, ¿y qué le das para que pues, se haga realidad la bendición de Dios? Entonces, ante eso, yo creo que no podemos poner una disyuntiva o aquí o acá. Pues yo creo que ya no nos da tiempo. Tendría que ser a la par. Con prudencia, con inteligencia, con gracia, movidos por la gracia y el Espíritu Santo. Yo considero que va por ahí. Bueno, ¿algo más? Sí, bueno, yo quisiera aportarle a todos que una gran lección que tuve en estos últimos años, pues fue dejar de hacer misión o aportar a la sociedad yo solo. Renuncié o me salí de los grupos donde estaba yo solo, y pues hemos buscado grupos donde podamos hacer servicio social en familia. Y pues me cuadra lo que dice de hacerlo al mismo tiempo porque pues ahora vamos todos juntos. Por eso estamos en FED y poco a poco vamos viendo qué podemos hacer, hacerlo juntos, que al mismo tiempo ayudemos y nos nutramos, ¿no? Que estemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces dice aquí el texto, pecado, castigo y salvación en los relatos de los orígenes, ¿verdad? Ahí está el pecado, ahí está el castigo y ahí está la salvación. ¿Verdad? La perversión de la humanidad, Génesis 6:9, viene el diluvio. ¿Cuál es la salvación? Salvados Noé, su familia, las parejas de animales y la alianza con todo ser viviente. Eso es parte como de un querigma, ¿no? Dios te ama, tú te apartas de ese amor, caes en pecado, Dios te rescata, te da la vida, Dios no te abandona. Es un querigma. Bueno, pues a través de esto nos damos cuenta que Dios cuida intensamente a todos los hombres y mujeres de este mundo, de todo tiempo y espacio del pueblo, y cuya misión incluye también la bendición para todas las naciones. Pues dice la Biblia, Dios hace salir el sol para los buenos y los malos, hace caer la lluvia para todos, porque es un Padre. Bueno, pasamos al número 2, que sería la época patriarcal. Todo eso, desde la creación del mundo, si nos damos cuenta, si quieren ver su Biblia, vean su Biblia, hermanos, si es que la tuvieran, capítulo 1, libro del Génesis. El libro del Génesis tiene ¿cuántos capítulos? Nos vamos hasta el final. Vamos a ver cuántos tiene. Tiene 50 capítulos este libro. Muy bien, tiene 50 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 11 vamos a encontrar esto de los orígenes. El origen de la humanidad, el origen del cosmos, el origen del pecado, el origen del amor de Dios, de todo. Bueno, por así decirlo, porque Dios es amor, ¿no? El origen de la salvación.
Y a partir del capítulo 12, del 1 al 11, está todo eso. Y en el 12 ya comienza el ciclo patriarcal, que pues será los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, y termina del 37 al 50 con la historia de José. Entonces ahorita entramos en el número 2, ya hemos dejado atrás del 1 al 11, que se denomina la prehistoria bíblica. Ahí no hay fechas exactas, que si fueron 1000 años un día, que si fueron las épocas paleolítica, etcétera. Bueno, no estamos peleados con eso, ¿verdad? El hecho es que Dios creó eso, sí. Dios creó y Dios creó para dar vida. Dios creó para salvar. Dios creó para comunicarnos su misma vida. Y a partir del capítulo 2 en adelante ya empieza entonces la historia bíblica. Ya le van poniendo ahí años, 1850, 1650. Recordemos que antes de Cristo, hacia Cristo, los años son de mayor a menor y después de Cristo son de menor a mayor. Entonces, 1850 se data más o menos la existencia de Abraham y los patriarcas que son 1650 hasta donde termina con su hijo José allá en Egipto. Esta época de los patriarcas, dice aquí, Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados del pueblo, está dominada por promesas divinas de la tierra, de la descendencia, de la bendición para todos los pueblos. Y la respuesta de Abraham pues, es la obediencia a Dios, la total confianza y la fe en el cumplimiento de sus promesas. Ahí está el padre de la fe. Recuerden cuando le decían a Jesús, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de prostitución. ¿Y qué les dice Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, sabrían quién soy yo. No tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Pues sépanse que yo soy desde antes que Abraham existiera. Bueno, pues entonces el padre Abraham, su vocación, lo encontramos en el capítulo 12, si ven su Biblia, del 1 al 3. Ahí está, Dios dijo a Abraham, ¿verdad? Deja tu patria, deja tu tierra. Ven que yo te bendeciré y a quienes te bendigan, y a quienes te maldigan, maldeciré. Hay cantos muy bonitos, ¿verdad? Deja tu patria, deja tu tierra y ven tras de mí. Cantos vocacionales, ¿no? Bueno, pues ahí Dios irrumpe, vuelvo a repetir, esa es la historia de salvación, Dios irrumpe en la vida silenciosa y tranquila de Abraham. A los 70 años Dios le dice, deja tu patria, deja tu tierra. A 5 años de jubilarse o a 10 años de haberse jubilado, no, pues ¿qué voy a dejar? ¿No? Y Abraham confía, el padre de la fe, Dios proveerá. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Abraham obedece a Dios, Abraham confía en Dios, si le podemos mover un poquito. Un poquito. Y Abraham confió en Dios. Más adelante, más abajito. Eso. Abraham creyó en Dios. Ese es el proceso de la fe. Abraham le cree a Dios. Abraham confía en Dios. Abraham espera en Dios, el padre de la fe. Un poquito abajo. Abraham es visto por los judíos y cristianos y musulmanes pues, como su padre, ¿verdad? Abraham, el padre del pueblo de Israel. Abraham, el padre de la hija de Agar, del hijo de Agar, de su hijo de Agar, ¿verdad? Ismael y pues Abraham, el padre del cristianismo. Los demás patriarcas, viene ahí más abajo, Isaac, Jacob, Isaac el hijo de Abraham en que se cumple la promesa, Jacob, el padre de las 12 tribus, José el preferido por Jacob, comienza su historia en el capítulo 37, continuamos. ¿Verdad? Dice ahí 37:50. De esta forma los descendientes de los patriarcas se establecieron en Egipto. Hermosa historia. Quienes hayan visto ya José el Soñador o quienes hayan visto alguna película de José o quien quiera
leerse esos 13 capítulos, están hermosos, del 37 al 50, y ahí se cierra el libro del Génesis. ¿Cuál es el sentido de esta época patriarcal? La época patriarcal está dominada por las promesas. Te haré padre de un gran pueblo. Tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Te daré una tierra donde habitarán, ¿verdad? Los patriarcas son los antepasados del pueblo de Israel, ¿sí? Y los patriarcas pues son modelos de respuesta al plan de Dios. Ya les decía, prehistoria bíblica. ¿Cuándo sucedió? Pues no sabemos. Génesis del 1 al 11, donde se narra la prehistoria bíblica del 1 al 11. Los patriarcas, donde se narran, quizá de 1850 a 1650, Génesis 12, 50. Y podemos partir el libro, ¿verdad? Muy bien, vamos a reflexionar. ¿De qué reflexionamos? ¿Somos capaces de descubrir la presencia de Dios en la creación y en la naturaleza? Sabemos alabar a Dios por ese motivo. Qué hermosa mañana, qué rico huele, humedad, qué brisa tan hermosa. No sé ayer cómo les haya ido a ustedes. Aquí estuvo lloviznando rico. Qué rico salir a la calle y pues mojarte, ver llover, sentir el canto de los pájaros. Ahorita que ha estado un poquito más húmedo la vegetación, has alabado a Dios. O empiezas, ay, ya está lloviendo. Ay, no quiero. Ay, hace calor. Ay. No, pues alabar a Dios. El hecho de que los bienes de la tierra no alcancen a todos los seres humanos está en concordancia con el plan de Dios o es contrario a su proyecto, como decía ahorita nuestro hermano. ¿Por qué? Bueno, tal vez ahí tenga que ver algo el pecado. ¿En qué hechos de nuestra vida individual y social constatamos el pecado como ruptura con Dios, con nuestros semejantes, con nosotros mismos y con las cosas que nos rodean? Cuando caemos en pecado, hay una ruptura, en primer lugar, con Dios. Hay una ruptura con el hermano, hay una ruptura con la creación entera y hay una ruptura con nosotros. Pero Dios nos deja ahí, nos ha enviado a su Hijo, y cuando nos reconciliamos con Él a través del sacramento, entonces nos reconciliamos con Él, nos reconciliamos con los hermanos, nos reconciliamos con la creación entera y nos reconciliamos con nosotros mismos. Nuestra fe abarca todas las dimensiones de nuestra vida, como sucedió con Abraham, o nada más soy católico o creyente, o creo solamente cuando rezo y cuando salgo de la iglesia, pues si te vi ni me acuerdo, o no sé, cada quien, ¿no? Y ahí dice la vocación y la respuesta de Abraham, Génesis 12, del 1 al 9. Oiga, cuando quieres hablar de Abraham, pues vete al primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, versos del 1 al 9, ahí está la vocación de Abraham. Y hay algunas actividades en casa, ojalá las pudieran realizar y las pueden subir al Classroom. Según el Génesis, ¿cuál es la relación que el ser humano tiene con Dios, con sus semejantes, consigo mismo y con las cosas? ¿Verdad? Ya lo vimos ahí en el texto. ¿Cuál fue la respuesta del hombre al plan de Dios? Pues desgraciadamente negativa. En la prehistoria, ¿en qué aspectos mostró Dios el castigo y cuáles son la salvación? En la prehistoria entra el pecado original, una manera la expulsión del Edén. En la prehistoria entra la quemazón de Sodoma y Gomorra. En la prehistoria entra la caída de la Torre de Babel. En la prehistoria entra la historia de Noé, el diluvio. Bueno, ¿qué pidió y qué le pidió Dios a Abraham? Deja tu patria, deja tu tierra y luego sacrifícame a tu hijo. Describe los rasgos principales de la respuesta de Abraham. Ya nos decía ahí confianza, entrega. Señala las características de los demás patriarcas, de Isaac, de Jacob. Describe el sentido auténtico de la época patriarcal y dice,
preparación. Los patriarcas, Génesis del 1 al 3, capítulo 4 del 1 al 16, capítulo 6 del 1 al 22, capítulo 11 del 1 al 9. La historia patriarcal, Abraham la encontramos en Génesis 15, Isaac de Jacob, Génesis del 27 al 28, Jacob y sus 12 hijos, capítulo 35, 37, ¿verdad? Y capítulo 50, 15 al 26. Cristianamente hermoso, ¿eh? La carta a los romanos es una relectura cristiana de la época patriarcal. Allí en Romanos 5, 12, 21, el segundo Adán. ¿Quién es ese segundo Adán? Es Jesús. En Romanos 4, la fe de Abraham. En Hebreos 11, la fe de nuestros antepasados. Para hacer la relectura de la época patriarcal. Hermoso, ¿eh? La carta a los romanos se la recomiendo. Y un salmo para orar, si me hacen favor, vamos a buscar ese salmo. Quien tenga la Sagrada Escritura, vamos a buscar el Salmo 8. A ver qué nos dice el Salmo 8. Para que lo podamos leer y hacer oración con el salmo. Si no mal recuerdo, es por ahí de ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No hiciste poco inferior. Bueno, si alguien lo tiene 10 versículos, podemos empezar por cada quien puede leer un versículo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién quisiera comenzar con el versículo 2? Yo, Adelante. oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra, y tu gloria por encima de los cielos. En boca de los niños, los que aún maman, disponen baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres. Aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Estamos a unos minutos de terminar. ¿Tuvieran alguna duda, algún comentario, algo que les llama la atención o con qué se quedan? La manera, la forma, el modo, lo que ustedes quieran compartir. Quien guste compartir puede abrir el micrófono, sugerencias, comentarios. Adelante. Buenas noches, Padre. Buenas Primero noches. que nada, muy agradecido por compartirnos ahora sí que esta guía, esta luz para acercarnos más a leer la Biblia, a reflexionarla, sí, como bien nos dice usted, escudriñarla, a tener más conocimiento de lo que es la palabra de Dios, para poder así irla haciendo vida en nosotros y sobre todo
conocerla, porque en la medida que nosotros conozcamos a Dios, vamos a saber amarlo. Aterrizarla en lo que vivimos cada día. No es fácil, sobre todo a como hoy el mundo ahora sí que abre tantas puertas, pero si los pocos que podamos acercarnos y vivir ahora sí que en oración para poder dar respuesta a todo esto que hoy se presenta, pues seamos un puente también para los demás que se nos acercan o que están en nuestro entorno, iniciando pues en nosotros y en nuestra familia, los que tenemos más cerca. Me gustó mucho esta parte que usted nos dijo, el de pues esa relación, cómo está mi relación con Dios, conmigo mismo y con las cosas, o sea, qué lugar le doy y cómo ahora sí que las hago parte de mi vida, en esa libertad que Dios nos da, pero con responsabilidad y el hecho de poder ofrecer algo bueno, ¿sí? En la sabiduría y en la gracia y en la disposición al, al, al hacer algo por los demás. Gracias, Padre. Dios le bendiga y pues aquí vamos a estar presentes y pendientes y creciendo en la fe, sobre todo para la gloria de Dios. Gracias y bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, Lupita. ¿De dónde es usted? Bueno, como dicen, ni de aquí ni de allá, estoy aquí en Ciudad ¿Qué del región Carmen, estás en ahorita? Mérida, pero ahora sí que de Ciudad del Carmen, la región. Ah, perfecto. Muchas gracias. Pues, Usted es la esposa de... de Sí. Ordi. Ah, sí, muy bien, Lupita, sí, gracias. Muy bien, sí, sí. Gracias. Gracias, Padre. Y ayer le puse. Adelante, tiene la mano levantada Katia, por ahí. A ver. Sí, muchas gracias. Soy yo, soy Josué, mucho gusto. Yo quería opinar sobre lo que acabamos de leer. Bueno, lo que me impactó más que nada. Lo que me impactó a mí fue cómo la pregunta a mí que me importa es lo que ha separado a la humanidad. O sea, la indiferencia sobre lo que le ocurre al prójimo es, vaya, no me importa si te está pasando algo malo, entonces no te ayudo y yo sigo con lo mío. Y eso pues lo vemos diario y yo lo he aplicado también. Es como, oye, pues yo voy a enfocarme en mí y pues allá cómo te vaya a ti. Entonces yo he contribuido a esa separación en las personas y está fuerte el tema. También se me hizo sorprendente cómo en un texto bíblico te relaten lo que está pasando en la actualidad. El castigo más moderno que veo en nosotros es la dispersión de la humanidad, cómo matamos al prójimo y lo dañamos, y la distinción de lenguajes, ¿no? Decía, a diferencia de lenguajes. Entonces no podemos comprendernos naciones enteras, ya cada quien está en su propia zona. El último es la responsabilidad de Abraham. La responsabilidad y sobre, no y sobre salir de tu zona de confort porque le pide que salga de sus tierras, de su seguridad, donde están todos sus seres queridos, ¿verdad? Prometiéndoles un mejor futuro y confiar en esa promesa a ciegas. Es algo que le pasa a la gente actualmente, ¿no? Cuando sale a buscar una mejor vida y pues no sabe si va a salir bien, pero se encomienda a Dios y surgen bendiciones, vaya. Esos son mis comentarios. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y qué padre, mira, en la mañana estaba pensando en lo que tú dices de los distintos lenguajes. Hoy en día hay distintos lenguajes de los medios, de la más media, y a veces son lenguajes confusos, que algunos los pueden decodificar y algunos no los podemos decodificar. Para algunos
Algunos sectores de la sociedad son accesibles, para otros no. O sea, como que hay una confusión si vamos allá al texto de la Torre de Babel, ¿verdad? O sea, cómo el hombre ha querido llegar hasta el culmen y querer dominar a través de la tecnología, y se han abierto tantos lenguajes que hoy existe ya una gran confusión. Bueno, muy bien aterrizado, muy bien actualizado. Muchas gracias, muchas gracias. Luis Pantoja, padre, ¿tiene una pregunta o Sí. participación? Adelante. Adelante, Sí, Luis. tengo una pregunta. Estaba viendo que Abraham a los 70 años fue llamado por Dios, pero Sí, él vivió poco más de 170 años, sí. según las escrituras. Y tengo entendido, digo, no soy muy leído, pero tengo entendido que Adán, que Noé y muchos anteriores a Abraham vivieron también muchísimos años. Entonces, en su época no era considerado tan viejo. Bueno, podría ser, pero sí, yo considero que ya una edad adulta, poder dejar las comodidades, poder dejar lo que se ha alcanzado, considero que ya es más difícil, ¿no? Que alguien diga, pues me voy para acá, me voy para allá. Todas esas seguridades que nosotros tenemos de alguna manera, dejarlas así porque Dios dice, pues pesa. Pues aunque hayan sido muy jóvenes, recordemos que en la prehistoria bíblica los años no son del todo exactos, pero sí ya en un momento de vida adulta, a cualquiera, ¿no? Si siquiera a los 50, 60 años alguien dijera vete para acá, vete para allá, pues de parte de quién, ¿no? Pero qué bueno, yo creo que lo que nos enseña es la disposición que hay de Abraham, y pues de continuar el plan de Dios, ¿no? En el momento de vida en que nos encontremos, ¿verdad? Tenemos ahí el texto del Evangelio cuando sale el dueño a contratar y encuentra allá en la plaza desde la mañana a unos, luego a mediodía, luego en la tarde y luego al caer la tarde, y a todos les da la misma paga, ¿verdad? Y así es, en el momento que el Señor nos llame y si estamos prontos para responderle. En cualquier etapa de la vida tenemos algunas seguridades, y como dice el mismo Jesús, el que se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, es digno de mí. Bueno, todo tiene una relectura y una resonancia en el Nuevo Testamento. Así es. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, pues al parecer, padre, creo que todo quedó claro. Miren, hermanos, ahí en el chat les puse un código, ahí les pusimos un código para poderse agregar en Classroom de estas sesiones de iniciación bíblica. Ustedes abren Classroom y con ese código YN6YAUK, con ese se pueden agregar. Ahí vamos a subir todo el material que nos está compartiendo el padre para que ustedes lo puedan descargar y puedan tener esta información para la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase, ahorita les voy a comentar cuándo va a ser. Son 3 las que tenemos, por ahí pasaron en sus regiones, espero. El flyer, la siguiente clase es el 24 de septiembre y la última el 15 de octubre, y ya después, primero Dios, nos vemos en el NC en Guadalajara. Así que bueno, padre, pues si no hay nada más, le damos muchísimas gracias y gracias a todos, les agradecemos muchísimo su presencia, y padre, pues si nos da la bendición, se lo vamos a agradecer. Cómo no. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues primero Dios, nos vamos encontrando, y en NC si nos vemos, pues adelante y nos saludamos, y tenemos la intención de darle continuidad. La palabra de Dios nos va a dar para mucho. El NC va a servir para hacer la base, iniciación bíblica, y recuerden que somos oyentes e intérpretes de la palabra. Una cosa es ser oyente y otra cosa es ser intérprete.
Bueno, pues que Dios nos dé la gracia para que podamos tener las dos oyentes e intérpretes.